Cortar cebolla sin llorar. Diego, ¿cómo lo haces tú? Yo lloro cada vez que corto cebolla. Tengo un buen truco. Todo empieza con el ángulo del cuchillo. ¿Qué ángulo? Un poco inclinado, así. Más horizontal de lo que estás acostumbrada. ¿Así? Casi. Un poco más plano contra la cebolla. Ah, ya noto la diferencia. Bien. Pero eso solo no es suficiente. ¿Qué más hay que hacer? Mete la cebolla en agua fría 5 minutos antes de cortarla. ¿Agua fría? ¿Por qué? Enfría los aceites que irritan los ojos y hacen llorar. ¿Lo has probado tú mismo? Sí, funciona casi siempre. Prueba con esta cebolla. Bueno, la pongo en agua ahora mismo. Perfecto. 5 minutos y luego la secas con un paño. ¿Y el cuchillo? ¿Tiene que estar muy afilado? Sí. Un cuchillo afilado es fundamental. Uno sin filo aplasta las células y suelta más vapor. No lo sabía. Tengo que afilar el mío. Merece la pena de verdad. ¿Tienes una piedra de afilar? No, pero puedo comprar una. O lleva el cuchillo a una ferretería. Suelen afilarlo barato. Buena idea. Ya han pasado 5 minutos. Ahora pruebo. Recuerda, ángulo correcto y agarre firme. Estoy cortando. Oye, va mucho mejor. ¿Ves? Sin lágrimas esta vez. Casi ninguna. Solo pica un poquito todavía. Es normal. Ningún método es 100% perfecto. Pero es muchísimo mejor. Gracias, Diego. De nada. Pronto cortará cebolla como una profesional. Eso espero. Ahora voy a hacer una sopa. ¿Qué tipo de sopa? De cebolla y patata. Muy apropiado con toda esta cebolla. Elección perfecta. Antes de terminar, aquí van 3 expresiones útiles de este diálogo. Cuchillo afilado. Un cuchillo con buen filo que corta limpio y libera menos vapores. Agua fría. Meter la cebolla en agua fría antes de cortarla reduce el picor en los ojos. Ángulo. Es la inclinación del cuchillo al cortar. Más horizontal da mejores resultados. Seguir una receta de pasta paso a paso. Silvia, ya compré todos los ingredientes. ¿Por dónde empiezo? Genial. Primero pon a hervir agua en una olla grande. ¿Cuánta agua? Unos 2 litros para 4 raciones de pasta. ¿Le echo sal al agua? Sí, pero solo cuando hierva. Un buen puñado de sal. ¿Un puñado grande? ¿Eso es una cucharadita? Más que eso, al menos una cucharada. El agua debe saber a mar. ¿En serio? Parece mucho. Es importante de verdad. La sal sazona la pasta desde dentro. Vale, confío en ti. ¿Y la salsa, cuándo la empiezo? Empieza la salsa cuando el agua comience a hervir, no antes.
¿Por qué no antes? Así no te agobias. Controlas las dos cosas al mismo tiempo. Tiene lógica. ¿Sofrió la cebolla a fuego alto o medio? Medio. La cebolla tiene que quedar blanda y dorada, no quemada. ¿Cuánto tarda? Entre 5 y 7 minutos. Remueve de vez en cuando. El agua ya hierve. ¿Echo la pasta? Sí, échala toda de golpe y remueve enseguida. ¿Cuánto tiempo la cocino? Mira el paquete, normalmente entre 8 y 10 minutos. Pone 9 minutos. ¿La pasta tiene que quedar al dente? Sí, un poco firme por dentro. Prueba a los 8 minutos. Entendido. La salsa también tiene buena pinta ya. Perfecto. Añade el tomate triturado y deja que chisporrotee a fuego lento. ¿Le echo un poco de agua de cocción a la salsa? Sí, 1 o 2 casos. Liga la salsa de maravilla. Lo hago. La pasta ya está lista. Escúrrela y mezcla la pasta con la salsa directamente en la sartén. ¿La aclaro con agua? Nunca. Si la aclaras, pierdes el almidón que hace que la salsa se adhiera. No lo sabía. Ahora lo mezclo todo. Bien hecho, Diego. ¿Qué aspecto tiene? Tiene una pinta estupenda. Gracias por tu ayuda. De nada. Buen provecho. 4 palabras de esta conversación que vale la pena recordar. Al dente. Pasta que queda un poco firme por dentro, sin pasarse de cocción. Chisporrotear. Cuando una salsa burbujea suavemente a fuego lento. Caso. Una medida. Aproximadamente un cucharón de agua de cocción que se añade a la salsa. Almidón. Una sustancia de la pasta que ayuda a la salsa a adherirse si no se aclara. Aprender a usar el horno. Silvia, no entiendo bien cómo funciona el horno. ¿Me lo explicas? Claro que sí. No es tan complicado. ¿Para qué lo vas a usar? Quiero hacer un bizcocho el domingo. ¿Qué función es la mejor? Para un bizcocho, usa calor arriba y abajo. Es este símbolo de aquí. ¿Las dos líneas, una arriba y otra abajo? Exacto. El aire caliente también funciona. Pero el calor normal es más seguro para hornear. ¿A qué temperatura lo pongo? Depende de la receta. Pero para la mayoría de bizcochos, 175 grados está bien. ¿Y si uso el aire caliente? Entonces, bajas la temperatura 20 grados. O sea, 155. Eso es útil saberlo. ¿En qué rejilla pongo el molde? En el centro del horno. En la rejilla del medio. ¿No abajo del todo? No. Abajo recibe demasiado calor desde el suelo. Se quema la base del bizcocho. ¿Y arriba del todo? Se quema la parte de arriba. El centro da un calor más uniforme. ¿Para qué sirve el gratinador entonces? El gratinador solo calienta desde arriba. Bien para dorar queso o gratinados. Pero no para un bizcocho. Jamás para un bizcocho. Se quema la superficie y por dentro queda crudo.
Menos mal que me lo dices. ¿Hay que precalentar el horno? Sí, siempre. 10 o 15 minutos antes de meter el bizcocho. ¿Y cómo sé que el bizcocho está listo? Clava un palillo en el centro. Si sale limpio, el bizcocho está hecho. ¿Vale un mondadientes? Perfecto. Es exactamente lo que usan los reposteros. ¿Se puede abrir el horno mientras se hornea? Mejor no durante los primeros 20 minutos. El bizcocho puede bajarse. Me ha pasado antes. Ahora entiendo por qué. Claro. La paciencia es la clave en repostería. Gracias, Silvia. Me siento mucho más seguro ahora. Suerte el domingo. El bizcocho te va a quedar genial. 5 conceptos de esta conversación para no olvidar. 5. Precalentar. Encender el horno con antelación para que esté a la temperatura correcta. Calor arriba y abajo. La función estándar del horno con calor desde arriba y desde abajo. Aire caliente. Función con ventilador. Baja la temperatura 20 grados respecto al horno normal. Gratinador. Calor solo desde arriba. Ideal para dorar la superficie de un plato. Palillo. Un objeto fino que se clava en el bizcocho para comprobar si está bien cocido. Probar una sopa y dar opinión. Diego, he hecho una sopa para comer. ¿La pruebas y me dices qué te parece? Claro, con mucho gusto. Huele muy bien. Aquí tienes. Cuidado, está caliente. Está buena. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué le falta? creo que le hace falta un poco más de sal. El sabor está un poco plano. ¿De verdad? A mí me parecía bien. Pruébala otra vez y compara. Creo que la sal marcaría la diferencia. Puede que tengas razón. Está un poco sosa. Y yo añadiría una pizca de comino. ¿Comino? No es muy habitual en una sopa. Pruébalo. Realza el sabor sin dominar. Bueno. Le echo un poco y remuevo. Prueba ahora. Ah, sí, está mucho mejor. El comino marca la diferencia. Sí, es verdad. Ahora lo noto también. ¿Y la textura? ¿Está bien de espesor? A mí me parece bien. ¿Tú qué crees? Está bien, ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Perfecto. ¿Y las verduras? ¿Están bien cocidas? Las zanahorias están todavía un poco duras. Cuécelas 5 minutos más. ¿5 minutos más? Vale, vuelvo a poner el fuego. Las patatas ya están bien. Sí, están blandas. Solo las zanahorias necesitan más tiempo. Y quizás un chorrito de zumo de limón justo antes de servir. ¿En serio? ¿Limón en una sopa de verduras? Solo un poquito, le da un toque fresco y realza todos los sabores. Lo pruebo. Han pasado 5 minutos. Las zanahorias ya están listas. Echa el limón y ya puede servir.
Listo. ¿Pruebas una última vez? Ahora está perfecta. Puedes estar muy orgullosa. Lo estoy. Gracias por tus consejos, Diego. He aprendido mucho. De nada, buen provecho. 4 palabras de este diálogo que conviene conocer. Sosa. Una comida que tiene poco sabor o le falta sal. Comino. Una especia con sabor ligeramente ahumado, muy usada en sopas y guisos. Espesor. Lo espesa o líquida que está una sopa o una salsa. Chorrito. Una pequeña cantidad de líquido como un chorrito de limón o de aceite. Elegir una sartén en una tienda. Perdone. ¿Me puede ayudar? No sé qué sartén elegir. Por supuesto. ¿Para qué la va a usar? Eso es lo que determina la elección. Sobre todo para cocinar en casa todos los días. Huevos, verduras, pollo. Entonces, estas dos son las mejores opciones. Una es de hierro fundido y la otra de aluminio con antiadherente. ¿Cuál es la diferencia? El hierro fundido retiene el calor mucho tiempo y de forma uniforme. Ideal para fuego alto. ¿Y la de aluminio? Es más ligera y los alimentos no se pegan. Más fácil de limpiar. ¿Cuál recomienda usted para huevos y verduras? La antiadherente. Los huevos se pegan fácilmente y el antiadherente lo soluciona. ¿Y la diferencia de precio? La de hierro fundido cuesta 35 euros más, pero dura décadas. Vaya, es toda una inversión. ¿Y la antiadherente? Dura entre 5 y 7 años si se cuida bien. ¿Cómo se cuida? Lavado a mano, sin utensilios metálicos y sin fuego muy alto. No se puede meter en el lavavajillas. Mejor que no. El recubrimiento puede dañarse. Es bueno saberlo. ¿Qué tamaño viene mejor? Para 1 o 2 personas, 24 centímetros. Para una familia, 28. Vivo sola, así que con 24 tengo suficiente. Exacto. Y este modelo tiene el fondo apto para inducción. Tengo vitrocerámica de inducción. Eso es perfecta. Entonces es la combinación ideal para su cocina. Me la llevo. Muchas gracias por su ayuda. De nada, va a estar muy contenta con ella. Eso espero. Mañana voy a practicar con los huevos revueltos. Buena suerte. Con esa sartén será pan comido. 3 expresiones de esta conversación que merece la pena recordar. Antiadherente. Un recubrimiento en la sartén que evita que los alimentos se peguen. Hierro fundido, un material pesado y duradero que retiene el calor durante mucho tiempo. Apto para inducción. Un tipo moderno de cocina. La mise en place en una clase de cocina. Diego, ¿qué hacemos ahora? Antes de encender el fuego, vamos a preparar todos los ingredientes. Eso se llama mise en place. ¿Mise en place?
¿Qué significa? Es francés y significa más o menos todo en su lugar. Es una regla básica en la cocina profesional. O sea que pelo y corto todo antes de empezar a cocinar. Exactamente. Pelar, cortar, medir. Todo listo antes de encender el fuego. ¿Por qué es tan importante? Imagínate que estás pochando cebolla y de repente tienes que pelar ajo. Se quema la cebolla. Eso me ha pasado en casa, la verdad. Les pasa a todos. La mise en place lo soluciona. Entonces pongo todos los ingredientes en cuencos delante de mí. Sí. Como ves en los programas de cocina, no es solo para quedar bien en cámara. Tiene su lógica. ¿Por dónde empiezo? Lee toda la receta primero. Entiende cada paso antes de coger un cuchillo. De acuerdo, la receta lleva cebolla, ajo, pimiento y tomate. Bien. Córtalo todo y ponlo en cuencos separados. ¿Las cantidades tienen que ser exactas? Sí, mide ahora. Te ahorra tiempo cuando estés cocinando de verdad. También hacen falta especias. ¿Las saco ahora? Por supuesto. Sal, pimienta, orégano. Todo a la vista delante de ti. Lleva un rato prepararlo todo. Lo parece, pero ahorras el doble de tiempo mientras cocinas. ¿Y el resultado es mejor? Sí, porque no te agobias. Te concentras en el fuego y los tiempos. Ahora lo entiendo. Es un principio bastante inteligente. Es la base de toda cocina profesional. Ahora ya estás lista. Todo preparado. ¿Podemos encender el fuego ya? Perfecto. Bienvenida al verdadero mundo de la cocina. 4 cosas de esta lección para llevarse. Mise en place. Expresión francesa que significa preparar todos los ingredientes antes de cocinar. Medir. Tomar la cantidad exacta de un ingrediente. Por ejemplo, 2 cucharadas de aceite. Regla básica. Un principio importante que siempre se aplica. Por ejemplo, en una cocina profesional. Tiempos. El momento adecuado para cada paso. Algo esencial cuando se cocina con varias preparaciones. ¿Qué hacer con sobras de arroz y verduras? Diego, tengo arroz cocido y verduras que me han sobrado en la nevera. ¿Qué hago con eso? Buena pregunta. El arroz cocido y las verduras son oro en la cocina. No quiero tirarlo, pero tampoco tengo ganas de cocinar algo complicado. Perfecto. Te doy 2 recetas rápidas que puedes hacer en menos de un cuarto de hora. Eso suena ideal. ¿Cuál es la primera? Arroz frito. Calienta aceite en una sartén. Añade el arroz y las verduras. Agrega salsa de soja y un huevo. ¿Un huevo? ¿Cómo se lo echas? Haz un hueco en el centro de la sartén. Casca el huevo ahí dentro y remueve rápido. ¡Qué fácil! ¿Cuánto tiempo tarda? Entre 5 y 7 minutos a fuego medio alto. Remueve todo el rato. ¿Y la segunda opción? Fritata de arroz. Mezcla el arroz con 1 o 2 huevos, queso rallado y especias. ¿Y luego? Vierte la mezcla en una sartén con un poco de aceite y cocina a fuego lento. ¿Cuánto tiempo?
4 minutos por cada lado hasta que esté dorada. ¿Y las verduras? Mézclalas con la masa. O ponlas encima justo antes de darle la vuelta. La primera parece más sencilla. Me decido por el arroz frito. Buena elección para entre semana. ¿Tienes salsa de soja en casa? Sí. Esa sí tengo. Genial. Si tienes aceite de sésamo, añádelo también. Da mucho sabor. También tengo. Qué bien que combina. Y si quieres proteína, añade gambas o restos de pollo. Gambas no tengo, pero sí un poco de pollo. Aún mejor. Córtalo en tiras y añádelo al final. Gracias, Diego. Has salvado mi cena. Ja. Cocinar tiene mucho de ser creativo con lo que tienes a mano. 3 palabras de esta conversación que vienen bien conocer. Sobras. Comida que ha sobrado de una comida anterior y se puede volver a usar. Frittata. Un plato italiano de huevos similar a una tortilla gruesa cocinado a fuego lento. En tiras. Cortado en trozos largos y finos, por ejemplo, el pollo. Ayuda con un bizcocho que no subió. Silvia, el bizcocho me ha salido fatal. No ha subido nada. ¿Qué he hecho mal? Vaya. ¿Tienes la receta? Sí, aquí está. Déjame ver. La levadura química. ¿Cuándo la has echado? Al final, la añadí la última. Ahí está el problema. La levadura química tiene que ir al principio y mezclarse bien con la harina. ¿Al principio? En la receta no lo decía tan claro. Las recetas suelen simplificar eso. La levadura hay que tamizarla con la harina. ¿Tamizar? Yo no tamicé nada. Eso explica parte del problema. Tamizar reparte la levadura de forma uniforme y airea la harina. ¿Y qué pasó entonces en el horno? La levadura no se activó bien. El bizcocho no recibió el impulso que necesitaba para subir. ¿Y la temperatura? La puse bien, ¿no? Puse 175 grados como decía la receta. ¿Tu horno puede estar mal calibrado? Los hornos viejos a veces dan 10 grados menos de lo que marcan. Puede ser. ¿Cómo lo compruebo? Compra un termómetro de horno. Cuestan unos 10 euros y muestran la temperatura real. Nunca se me habría ocurrido. Es un problema muy común. La próxima vez prueba a 185 y a ver qué pasa. Entonces, levadura al principio, tamizar la harina y temperatura un poco más alta. Exacto. Y una cosa más. ¿Abriste el horno mientras se horneaba? Sí, a los 20 minutos para mirar. Eso también puede hacer que el bizcocho se baje. Espera hasta que pasen los primeros 30 minutos. Uy, he cometido un montón de errores. Es muy fácil cometerlos. Ahora ya lo sabes para la próxima vez. Lo intento de nuevo el fin de semana, con todos tus consejos esta vez. Va a quedar fantástico.
un poco de paciencia y la técnica correcta. Gracias, Silvia. Eres mi consultora de repostería. Yo es que disfruto mucho horneando. 4 conceptos de esta conversación que merece la pena recordar. Levadura química. Un impulsor que hace que los bizcochos y el pan suban en el horno. Tamizar. Pasar la harina por un colador fino para airearla y repartir los ingredientes de forma homogénea. Termómetro de horno. Un aparato que mide la temperatura real dentro del horno. Bajarse. Cuando un bizcocho se hunde en el centro, durante o después del horneado. Llenar la despensa con productos básicos. Diego. Silvia. Vamos a hacer la compra juntos mañana por la mañana. ¿Qué debemos tener siempre en casa? Silvia, buena pregunta para empezar. Te hago una lista de los productos básicos más importantes. Diego. Perfecto. Yo voy apuntando. Silvia, empieza por el aceite de oliva. Se usa para casi todo. Diego. Aceite de oliva. Anotado. ¿Y para repostería? Silvia. El aceite de oliva sirve para casi todo, pero la mantequilla va mejor para hornear. Diego. Aceite de oliva y mantequilla. ¿Qué más? Silvia. Tomate triturado en conserva. Imprescindible para salsas, sopas y pasta. Diego. ¿Cuántas latas debemos tener? Silvia. Al menos 4. Se conservan mucho tiempo y son baratas. Bien. ¿Y pasta? Silvia. Pasta seca. Con espaguetis y macarrones cubres la mayoría de los platos. Diego. ¿Qué especias? Silvia. Sal y pimienta negra, sin duda. Y además, orégano, comino y pimentón. Parece mucho. Silvia. Son 5 cosas. Con esas 5 puedes hacer cientos de platos. Diego. Vale. ¿Qué me dices del arroz y las legumbres? Silvia. Por supuesto. Arroz y lentejas o garbanzos en conserva. Baratos y muy nutritivos. Diego. ¿Podemos tener también verduras en conserva? Silvia. Sí. Especialmente maíz y alubias. Muy prácticos cuando la nevera está vacía. Diego. ¿Y en la nevera? ¿Qué debe haber siempre? Silvia. Huevos, leche y queso. Con eso siempre puedes preparar algo rápido. Diego. Lo añado a la lista. ¿Algo más? Silvia. Cebolla y ajo. Esos se guardan en la despensa, no en la nevera. Diego. ¿Los dejas a temperatura ambiente entonces? Silvia. Sí. En un lugar fresco y oscuro. Una cesta va genial. Diego. Ya tenemos una cesta en casa. Perfecto. Silvia. ¿Ya ves? Ya vamos por la mitad. Diego. Es más fácil de lo que pensaba. ¿Quedamos a las 9 mañana? Silvia.
Perfecto. Trae tu lista y una bolsa. Diego. Por supuesto. Gracias, Silvia. Silvia. De nada. Así nos apañamos toda la semana en la cocina. Diego. 5 cosas de esta conversación para llevarse. Silvia. Productos básicos. Ingredientes esenciales que conviene tener siempre en la despensa. Diego. Tomate triturado. Tomate en conserva, triturado o en trozos, que se usa en salsas y sopas. Silvia. Imprescindible. Algo de lo que no puedes prescindir. Como el aceite de oliva en una cocina. Diego. En conserva. Alimento envasado en lata o bote que se conserva mucho tiempo sin refrigeración. Silvia. Fresco y oscuro. Las mejores condiciones para guardar cebolla, ajo y patatas. Planificar el menú semanal con 5 ingredientes. Silvia, ¿me ayudas? Quiero cocinar sencillo toda la semana, pero no sé cómo organizarme. ¡Claro que sí! ¿Qué 5 ingredientes tienes ya en casa? Arroz, huevos, cebolla, garbanzos en conserva y un bote de tomate triturado. ¡Estupendo! Es una base fantástica. Planificamos 5 cenas, de lunes a viernes. ¿5 cenas de eso? Impresionante si se puede. Sin duda. Lunes, huevos revueltos con cebolla pochada y arroz de acompañamiento. Rápido y sencillo. Perfecto para empezar la semana. Martes, garbanzos en salsa de tomate con especias. Los sirves con pan o arroz. Eso tiene muy buena pinta. ¿Cuánto tiempo lleva? 20 minutos como mucho. Solo pochas la cebolla y añades el tomate y los garbanzos. ¿Y el miércoles? Miércoles. Tortilla de cebolla con las especias que tengas. Rápida y contundente. ¿Con 3 huevos es suficiente? Con 3 o 4. Si tienes ensalada, sírvela de acompañamiento. Entendido. ¿El jueves? Jueves, sopa de tomate con garbanzos. Pochas la cebolla, añades el tomate y los garbanzos y trituras un poco. ¿Triturar la sopa? No tengo batidora. ¿Sin batidora? Entonces la dejas tal cual. Un poco más rústica. También vale. ¿Y el viernes? Viernes, arroz frito con huevo y cebolla. Un clásico que gusta a todo el mundo. El broche perfecto de la semana. Los mismos ingredientes y 5 platos completamente distintos. ¡Exacto! Todo está en cómo combinas y en el uso de las especias. Eres un genio, Silvia. Ah, ¿qué va? Es solo planificación inteligente. ¿Debo comprar algo extra para dar más vida a las comidas? Un limón y un poco de perejil fresco hacen maravillas. Son baratos y marcan la diferencia.
Lo añado a mi lista. Muchísimas gracias. De nada. Buen provecho toda la semana. 4 expresiones de esta conversación para quedarse con ellas. Planificar el menú. Decidir con antelación qué vas a cocinar durante la semana. Base. Un ingrediente o combinación fundamental sobre el que construyes un plato. Combinar. Juntar ingredientes de distintas formas para crear platos nuevos. Marcar la diferencia. Tener un gran efecto positivo. Como un limón que realza el sabor de un plato.